Bueno, continuamos en Panorama Cardinal a través de Cardinal TV para todo el interior del país y en esta oportunidad, bueno, en la entrevista central nos acompaña el senador Óscar Andrade del Frente Amplio. Bueno, senador, bienvenido una vez más a Cardinal TV, como en tantas oportunidades. Y hoy con todos estos temas de actualidad y queríamos tener una visión y bueno, tener estos mano a mano de las reflexiones de esta situación que se ha dado, ¿no? En torno al caso Marcet, las renuncias en el Poder Ejecutivo y bueno, qué derivaciones puede tener y cuál es su reflexión. Bueno, primero, un gusto estar por acá, un gusto. Ha sido un año y algo casi que doloroso, porque en realidad uno intenta centrar la discusión en la discusión política. Estas horas salió un informe de la CEPAL que ubica que Uruguay es de los países en los que más aumentó la desigualdad del 2019 al 2022. Y que además es de los 5 países en el que la pobreza está aún peor en el 2022 que en el 2019. O sea, en términos de la situación prepandemia y la situación pospandemia, cuando afirmamos que la política económica que se había elegido, una política económica desigual, hay datos que parecen confirmarlo, siendo América Latina una región del mundo la peor en términos de desigualdad. Pero es cierto que el último año y medio la acción parlamentaria ha estado más centrada, parece, de investigaciones policiales que de discusión política, que en términos del papel de las empresas públicas, del trabajo, de la inserción internacional, de la educación, porque salvo el tiempo que pudimos dedicarle a la reforma jubilatoria, el resto ha estado girado en situaciones escandalosas, ¿no? Hace un tiempo decíamos, bueno, se le entrega el pasaporte a un narcotraficante que está preso. ¿Cómo es que se interpreta el decreto? O sea, el decreto dice, ante situaciones excepcionales podés demorar el pasaporte. ¿Cómo no va a ser excepcional que esté alguien preso con un pasaporte falso? O sea, claramente no es situación normal. O sea, cualquier persona que tenga que reflexionar, y es lo que recomendaba la cónsula en su momento, era muy extraño decir, pero es muy raro que no te des cuenta de esto. Más raro resultaba cuando tenías información del Ministerio del Interior que había sido fundamental en la investigación en Paraguay por la que Marcet iba a ser requerido al poco tiempo. Y después de esta trama nos enteramos una situación mucho más escandalosa, que es el Poder Ejecutivo se organizó para mentirle al Parlamento. O sea, qué fácil opinar, decía Heber con el diario del lunes. Heber tenía el diario del lunes. Lo tenía Heber, lo tenía Maciel, lo tenía Bustillo, que acá nos dijo voz en cuello, pensé que era un futbolista, todos pensamos hasta noviembre que era un futbolista, cuando se da esta trama escandalosa de la entrega del pasaporte, además, en 24 horas. En 24 horas. Bueno, los datos de la última semana son todavía más graves, porque a diferencia de Irene Moreira, a la que el presidente le pide la renuncia, en este caso no les pide la renuncia, ni los destituye. Pero ni siquiera hay un pedido, renuncien ya. O se entera del escándalo, en el sentido, el subsecretario del Ministerio del Interior usando el teléfono de la hija para mandar mensajes en términos de el poder acordar eliminación de pruebas. O sea, uno lo repite para que te entre en la cabeza la gravedad del asunto. El canciller pidiendo que pierda el celular, el jefe de comunicación presidencial, un área clave en este gobierno. La FLUF es de la mesa chica de este gobierno, aparece poco, pero tiene que ver con mucho, con demasiado. Convoca una reunión en la que hay que entrar por el garage para que no te vean, y en la reunión se quiere organizar, destruir pruebas al Parlamento y a la justicia, porque más allá de las investigaciones periodísticas, parte del trabajo, esto surge gracias a la interpelación, surge gracias al pedido de informe. Cuando se niega el pedido de informes, por insistir ir a la justicia para conocer el contenido de las comunicaciones. O sea, la acción parlamentaria, sin la acción parlamentaria estaríamos todavía en duda acerca de si era cierto que todos pensábamos que Marcet era un futbolista y todo pasó porque quienes investigaban a Marcet no habían comunicado a las autoridades y entonces se emitió el pasaporte de la forma en la que se emitió por torpeza política. No, se emitió el pasaporte sabiendo que quien estaba preso era un narco peligroso. Lo que no han explicado entonces es por qué. Y lo más lamentable de esto es que el presidente demoró mucho en llegar, no aclaró, y lo que quiso aclarar faltó a la verdad, o por lo menos sigue estando espantosamente asesorado, porque en principio sostiene que se rompió una hoja, como que no fuera grave, una hoja que no era cualquier, no es esta hoja,
Se rompió una hoja en la que estaba era la información de que todo el gobierno sabía que Marcelo era un narco. Bueno, no era una hoja, era un documento protocolizado por escribano que sí formaba parte del expediente. Además, aunque no formara sería igual de grave, pero era más grave porque formaba parte de un expediente y hubo que hacerlo. Pero se rompe a partir de una reunión que él organiza. Claro. Hasta ahora no ha aclarado algo que yo creo que difícilmente alguien pueda pensar que todo esto surgió de la cabeza de la FLUF, porque supongo que si la FLUF quiere hacer algo en contra de lo que el presidente piensa, no lo haría en la oficina enfrente del piso 11, ¿no? No parece lógico, pero además si esto fuera así, la reacción, el único espacio político que le quedaba al presidente de la República era pararse en la conferencia y decir, esto se hizo a mis espaldas, yo jamás hubiera avalado la destrucción de documentos, voy a demandar a la FLUF. Por haber, en mi nombre, presionado autoridades doblemente. O sea, cuando H le comunica a la FLUF que de ninguna manera va a romper, dice, bueno, le voy a comunicar al presidente para ver qué opina, ¿no? O sea, y no lo hace. Entonces las suspicacias son más grandes. No es cierto que no estaba el expediente, no era una hoja, era un documento de 12 páginas protocolizado, y no es cierto que la normativa te obliga a darle el pasaporte. Claro. Es una de las posibilidades. Si es un caso normal, tenés que dar el pasaporte, ¿no? Si es un caso no normal, bueno, podés dar un documento. Hay un caso que justo lo colocó como ejemplo el senador Gandini en la polémica. Se olvidó de decir, el senador Gandini dice, bueno, pero el Frente Amplio en el 2019 a una persona que estaba presa después de 10 años de condena por narcotráfico en China, sí, estuvo un montón de meses para el documento y después de un montón de meses de evaluar se le da un documento de viaje por única vez al Uruguay. No tiene punto de comparación. Justamente se hizo lo que este gobierno no hizo. Gandini en la interpelación había dicho, se le dio el documento. Bueno, el documento que se le da es una de las posibilidades que dice el decreto. O demorar, si es un caso excepcional, o entregar un documento de emergencia por única vez. O no puedo dejar a un uruguayo tirado sin documentación ninguna. ¿Usted entiende que hubo una implicancia directa del presidente de la República? Yo creo que el presidente tiene que aclarar que no está implicado. ¿Qué es lo que no aclaró? La conferencia que ha dicho, yo de ninguna manera hubiera mandado a romper documentos de prueba. No lo dijo, que es lo primero que tenía que haber dicho. Decir, bueno, en mi caso se usó mi nombre, pero jamás. Es lo que tampoco se le preguntó. Bueno, dejó espacio para pocas preguntas, pero si usted sabía que se iban a romper documentos, que la FLUF estaba operando, al contrario, da una respuesta insólita, ¿no? Tenés a una figura del gobierno de la importancia de la FLUF armando un complot para ocultar información a la justicia. Un tema de notoria apariencia delictiva, ¿no? El presidente lo que tiene que hacer cuando hay una investigación en la justicia es no entrometerse, no hacer lo que hizo con Penades. O sea, porque con Penades fue peor. No es juez el presidente. Pero en este caso toma partido desde la institución presidencial de la República, diciendo son inocentes, actuaron en base a la ley. Y esto lo mirás de lejos y decís, bueno, pero ¿cómo una organización entre sus secretarios, ministros, asesor presidencial, que lo que hace es destruir documentación pública en un expediente, es legal? ¿Cómo? O sea, ¿con qué biblioteca eso es legal? Mínimo abuso de funciones, pero destrucción de documentos públicos. Hay un conjunto de figuras penales que a priori parecen encajar, pero hay que dejar que la justicia investigue. Lo que no puede hacer la institución presidente de la República, como no puede hacerlo el ministro del Interior, que es lo que se hizo en el caso de Penades, eso fue peor, porque ahí lo que después, para vergüenza del Uruguay, nos enteramos que la Fiscalía nos presenta un documento cuando pide desafuero diciendo muchas de las víctimas tuvieron dudas en sostener la denuncia cuando vieron el gran respaldo político de Penades. O sea, ¿cómo un representante del pueblo ante una denuncia de crímenes aberrantes, ¿no? va a salir a respaldar al denunciado? ¿Cómo? O sea, públicamente. Es el Ministerio del Interior el que está hablando. Bueno, lo que hizo además que muchos de las víctimas tuvieran dificultades para sostener las denuncias, ¿no? Se da una situación todavía para aclarar, después todavía más grave, que se haya vulnerado el sistema de gestión policial. Ahora nos olvidamos, la interpelación a Heber era por esto, es decir, se vulneró el sistema de gestión policial, se vulneró el sistema de gestión carcelaria, lo hacen cargos de confianza de su más
cercana confianza. O sea, militantes de un mismo sector que estaban al frente de la cárcel del Concar. Se vulnera el centro de datos de la Corte Electoral. Esto es de una gravedad, muy difícil de encontrar similar, ¿no? Y vos saliste públicamente a decir que iban a estar todas las garantías. O sea, este tipo de situaciones en sí mismo encierran tanto deterioro institucional, porque es cierto que no hubo un golpe de Estado en Uruguay, pero no quedan igual paradas las instituciones. O sea, ¿cómo quedan las investigaciones internas de los ministerios cuando escuchamos todos el audio de Bustillo diciendo yo voy a hablar con la que está haciendo la auditoría para que no te haga preguntas difíciles? Claro. O sea, cuando tuvimos que las denuncias que hizo la prensa, en este caso sí, sobre el fraude de las denuncias de delitos en Durazno, se sacaron en pocas horas por los mismos denunciados diciendo acá no hicimos ninguna irregularidad. O sea, ¿cuánto de credibilidad pierden las instituciones cuando tenemos de manera obscena pronunciamientos como los que tuvimos? Entonces, la gravedad institucional a que nos llevan situaciones de esta, de Uruguay siendo noticia en el mundo por el canciller y el ministro de Interior que caen producto del escándalo con un narco y el favorecerlo con el pasaporte, cosa que no han explicado por qué aún, y el presidente queriendo tapar el sol con un dedo, porque hubiera sido más sensato que el presidente dijera cometimos un grave error. Un grave error. No tendría que habérsele dado el pasaporte a Marcet. Es más grave el error cuando tenemos información que había autoridades que sabían que era un narcotraficante. Por lo menos de Siria. Y haber intentado ocultar ese error fue el tercer error del que el gobierno se hace cargo, pide disculpa y toma las medidas, y por eso aceptamos la renuncia de los jerarcas. Me parece que era un planteo más sensato. Y la FLUF hizo toda esta pirueta queriendo tapar esto por cuenta de él. Yo no tuve nada que ver. Y lo voy a denunciar. O sea, eso hubiera sido mucho más creíble. Pero le pido disculpas a la ciudadanía, ¿no? Es obvio que el Uruguay sabía que era un narcotraficante peligroso a la hora de expedir el pasaporte. No tomó medidas. La justicia verá si es un delito. Nosotros creemos que por lo menos ahí hubo desidia, ¿no? Para tapar eso se organizaron para mentirle al Parlamento. Fue otro error arriba del error. Y después, cuando la justicia le va a colocar la información, se organizan para ocultarle pruebas a la justicia. El error arriba del error, en la que participa mi jefe de publicidad, asesor presidencial en materia de comunicaciones, y lo voy a demandar. Porque yo lo que planteé era júntense para ver la orientación, nunca para destruir pruebas a la justicia. Disculpen, hubiera sido más creíble que el decir no estaba en el expediente, era una hoja, el pasaporte había que darlo igual. Señor, no. ¿Cómo ve la situación de cara a un posible juicio político al presidente? Bueno, ahí hay dos cosas. Una, la valoración política. La valoración política estamos haciendo, ¿no? El presidente cometió un profundo error y tiene una enorme responsabilidad en el mejor de los escenarios. El mejor de los escenarios es que al presidente le copiaron todas estas cosas. Hay cosas que no sabemos. La pregunta principal, ¿por qué? La pregunta principal es ¿por qué las autoridades, teniendo conocimiento, no actuaron? Y capaz, en el mejor de los escenarios, es que todos fueron torpes. Claro. O sea, el canciller, el ministro de Interior, el subsecretario, todos fueron torpes. Y más allá de esa comunicación, antes de darle el pasaporte, 20 días antes de Maciel alertando, es un narco peligroso. Ojo, esa preocupación no le duró más allá del chat y después se desinteresó del tema y todos se desinteresaron del tema y entonces se tramitó de manera expresa el pasaporte en tiempos todavía más acelerados que un pasaporte en condiciones normal. Y acá otra que no estaba en normalidad, estaba preso con pasaporte falso y la cónsul de allá diciendo no es esto lo que hay que darle. Claro. Hay que esperar a que termine el proceso judicial. No se apuren. A ver, o sea, con menos información acerca de los antecedentes de Marcet, la cónsula ya estaba pidiendo que no. Pero supongamos que gigantesca torpeza, ahí lo que tenés es una valoración política de un gobierno inepto, digamos, ¿no? Si hay implicancia, depende de la implicancia. Ahora, la única que habilitaría la posibilidad del mecanismo institucional de juicio político es que al frente del delito, que haya delito y que al frente del delito, que claramente es grave, o sea, vínculos con el narcotraficante, esté el presidente de la República. Ese sería el único escenario en el que tenés condiciones para habilitar un mecanismo institucional. Pero hoy no la tenés. O sea, la Constitución dice
El artículo 93 es muy claro en el sentido de, y yo creo que es sabio, o sea, lo que hizo la derecha de este país con Carolina Cose es una vergüenza, o sea, un gobierno que no contesta la mitad de los pedidos de informe, no es que lo contesta tarde, que no contesta la mitad de los pedidos de informe en este periodo, en los 3 años, la mitad de los pedidos de información que hemos hecho no nos lo contestan. Inicia un juicio destituyente a la intendenta de Montevideo, no porque no contesta, por retraso en la respuesta a los pedidos de informe. De 7 pedidos de informes, de 1000 y pico que estamos, ¿no? O sea, hay algunos que fueron contestados más allá del plazo. Piden la destitución de Carolina Cose. Y tuvo 9 meses tratándose acá, ni siquiera las bancadas no accedieron al pedido del FA a decir, bueno, por absolutamente improcedente, devolvamos este expediente, que es una salvajada. Mantuvieron 9 meses a una de las autoridades más importantes del país, la intendenta de Montevideo, en el jaque, en la capilla de que está con juicio político, porque quien viene acá a reunirse con la intendencia, un inversor, otra autoridad, no tiene por qué saber el detalle. Claro. Puede saber, miren, la intendenta está en un proceso destituyente, algo grave habrá hecho. Bueno, esa irresponsabilidad no la vamos a hacer. Claro. O sea, la posibilidad de activar un mecanismo de juicio político no es en base a sospecha de implicancia, no es en base a poca aclaración. Ni siquiera lo puedes activar aunque te mientan. Claro. ¿Te mienten? No puedes activarlo. El presidente en todo caso puede ser o faltó a la verdad reiteradas veces. Yo tengo la convicción de que el presidente mintió con el caso de Astesiano, cuando salió a decir yo no tenía ningún indicio, porque no puedo creer que no lea los diarios. Y varios medios de comunicación habían colocado en tapa las 35 anotaciones de Astesiano. Vos podés tener una valoración política de qué malo que un presidente mienta, pero no porque el presidente mienta podés iniciar un proceso destituyente. Tiene que ser si el presidente cometió un delito grave. Y el Uruguay, y está bien, Estado de Derecho, sos inocente hasta que se pruebe lo contrario. Claro. Podés tener responsabilidades políticas, pero por responsabilidad política podés pedir la censura de un ministro, no de un presidente que se reserva para casos más graves. Tiene que estar comprobado un delito. Ahí está. ¿Cómo califica el hecho de que las renuncias se manifiesten por temas políticos, ¿no? ¿Qué incidencia política entiende que va a tener todo este tema cuando ya estamos en una etapa preelectoral? Bueno, primero que nos deja dañados como Uruguay. Eso es triste. O sea, el Uruguay en su momento fue noticia en América Latina por el Plan Ceibal, fue noticia por el cambio en la matriz energética, ahora sos noticia por un hecho lamentable, que tiene que ver con renuncias de autoridades, no por cualquier tema, sino por mentirle al Parlamento y a la justicia en un proceso que involucra no a un narcotraficante, al responsable del principal cartel de narcotráfico en Uruguay, al más poderoso del Uruguay, ¿no? Ese es el componente institucional complicado, políticamente complicado. ¿Cómo lo evalúa cada uno? Bueno, esto va a poner a prueba a la sociedad uruguaya. Los reflejos que la sociedad uruguaya tiene respecto a estos temas. Si situaciones de esta gravedad impactan poco, el problema que tenemos es mayor. Pero no es político electoral. Es de cómo entendemos los uruguayos que tenemos que ser cuidadosos de las formas institucionales. Habrá algunos que entiendan que es muy grave mentirle al Parlamento, que éticamente no transan con la mentira, y habrá personas a los que esto no les impacta de manera tan dura. Y el problema, repito, en este caso no es solo la mentira, porque uno podría decir, nosotros, si fuera por mentirle al Parlamento, es comprobado que cuando se entrega al puerto, Heber se va a la comisión, están las actas de Transporte y Obras Públicas del Senado, y cuando le consultan acerca del juicio que estaba amenazando Catón Nazi, él dice, miren, yo tengo 4 informes jurídicos en los que me basé para tomar la decisión, ¿no? Después promete que los va a traer, después demoró en traerlos, hubo que hacer un pedido de acceso a la información, y resulta que el expediente estaba vacío, no había un solo informe jurídico del gobierno uruguayo, del Estado, contratado, ante un tema que involucraba cientos de millones de dólares. O sea, ante la amenaza de una demanda de cientos de millones de dólares, ¿qué es lo primero que hace cualquier paisano? Se asesora jurídicamente. Claro. Es natural, o sea, tenés un incendio, vas a buscar un bombero. Bueno, tenés un juicio, una amenaza de juicio, ni siquiera un juicio, no podría decir... Y si no te asesorás, en todo caso, este caso podría ser, no me asesoré porque ya tenía una sentencia favorable sobre ese tema en el máximo órgano jurisdiccional, que era el TCA, ¿no? Pero si vas a tomar la decisión contraria, cuando ya tenés sobre el tema que te están anunciando que te van a demandar,
una sentencia favorable, la tenés que tomar de manera fundada, porque ¿por qué cambiaría la sentencia en este caso? Si es lo mismo que estuvieron reclamando en el 2003 y perdieron. Bueno, y fue el gran argumento para entregar un monopolio privado durante 60 años, de manera además, en nuestra opinión, inconstitucional, cuestión que va a resolver también el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, si esa decisión administrativa está en regla o no en regla con respecto al derecho, pero el daño ya está hecho, ¿no? Claro. Entonces, ahí mintió, es obvio, nadie duda. Ahora, es mucho más grave aún, creo, cuando la mentira tiene que ver con ocultar el conocimiento del Estado acerca de que se trataba de un narco peligroso que estaba al borde de ser requerido por Paraguay, que si no le hubiéramos dado el salvoconducto de que estaba en condiciones del trámite del pasaporte, la justicia no lo hubiera dejado en libertad, porque además, imagínate, si te llega un pasaporte falso, lo primero que tiene Emiratos Árabes es que no sabe quién es. Claro. Podría ser, yo qué sé, Bin Laden, no sabe quién es. Entonces, la forma en la que operó para conseguir la libertad de Marcel, Estado uruguayo, en tiempos récord, claramente, teniendo información, es inexplicable. O sea, el más fervoroso militante de la coalición de gobierno no lo puede explicar. Y creo que el que no lo puede explicar llegó a situaciones tan tristes como esta del Senado y diputado de ayer, que es que no se pudo reunir para discutir el tema como un asunto político. ¿Cómo no va a ser un asunto político que se te caen 2 ministros, 2 subsecretarios y el motivo por el que se cae es ocultar la información al Parlamento? ¿Cómo el Parlamento no va a tener la posibilidad de discutir políticamente esto? Para pronunciarse. Claro. O sea, el reflejo que demostrás es un reflejo, yo creo que muy vergonzante, de que como no hay argumentos para entrar en la discusión, por más que algún legislador amagó y después se fue, se decidió bajar la persiana y suspender la sesión de hoy y recién convocarse semana que viene, como que si enfriase el tema deja de tener importancia. Ayer en la declaración de la bancada mayoría fue: cerramos la página, ya está. No, ¿cómo cerramos la página? Ya está. Estamos en un tema grave. En donde todavía las principales dudas quedan. La primera, ¿por qué se hizo? Claro. ¿No? Que se hizo mal, es claro. ¿Por qué se hizo? ¿No? Asumir la responsabilidad, ¿por qué se hizo? ¿No? Supongamos que el escenario mejor para el gobierno es el inverso al que decía Maciel. Somos todos tarados, se nos escapó. No se nos ocurrió tomar medidas, nos distrajimos, después de tener la información no nos comunicamos más, no nos dimos cuenta. Es poco creíble, pero por lo menos es una explicación. Claro. Ahora, lo que se ha intentado hasta ahora es una mosqueta rara, ¿no? ¿no? El presidente salió a hablar de Sendic. Claro. Señor, esto está pasando ahora, su gobierno, ¿no? Usted pidió que se hiciera esa reunión, que tiene que aclarar para qué pidió hacerla y si tenía conocimiento de que se iba a promover una estrategia para estafar a la justicia y al Parlamento. Es justamente él. Y lo primero que tendría que haber hecho, repito, es una demanda, si no tuvo nada que ver. Vos imaginate que te piden, yo llamo al camarógrafo. Vos me pedís que hable con el camarógrafo para hablar del tiempo. Y yo al camarógrafo agarro y lo quiero estafar. Y le pido... lo quiero chantajear, le pido plata, le digo que es a nombre tuyo, que el que está atrás de eso sos vos. Claro. Mañana se entera, ¿no? O te enterás vos. Claro. Así, bueno, amigo, usted tiene que dar la cara. ¿Cómo es que usó mi nombre? Exacto. Yo jamás hubiera dado el nombre para eso, jamás me hubiera prestado. Destruir documentos está mal, ¿no? Ocultar la información a la justicia está mal. Precisamos un presidente que asuma con mayúscula eso. Y el que no lo haga, al contrario, el que lo que haga es decir, actuaron todos de manera legal, bueno, a mí me genera mucha sospecha. Pero repito, una cosa es la sospecha del nivel de implicancia y de conocimiento, por lo menos. Capaz que no lo promovió, pero dudo que no conozca que en esa reunión se trataba de pulverizar documentación. Dudo que no conozca. Pero el que tendría que haber salido a aclarar, no, desde Estados Unidos tendría que haber salido a aclarar. Si miren, de ninguna manera tengo que ver con esto. No se use más mi nombre, ¿no? Estoy indignado. Bueno, no lo vi así en la conferencia. Insólitamente, y esto también tiene que ver con un componente comunicacional, salieron un conjunto de dirigentes de la coalición de gobierno a decir, tenemos presidente, lo aplaudo. Cuando estoy convencido, porque a muchos los conozco, que si sinceramente tenés que fundar sobre lo que hay dudas, no pueden explicarlo.
Entonces, también es tiempo donde todos bajemos un poquito de un cambio y digamos, bueno, hay cosas para aclarar que no se aclararon. La conferencia fue pésima, generó más dudas que certezas y hizo afirmaciones que son falsas. Y eso es malo para el país, que en una situación de tamaño escándalo, quien tiene que dar luz, en vez de dar luz, genera un manto mayor de oscuridad. Muy bien, senador Andrade, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, continuamos, nos acompañó el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade, también brindando su opinión sobre esta situación, ¿no? Que se ha dado en el Poder Ejecutivo en torno al caso Marcet. Pausa, luego de la misma, continuamos en Panorama Cardinal, recorriendo todo el país de la mano de la información.